Ya contesté en video. Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en otro de nuestros webinars. Les pedimos excusas por la demora, tuvimos algunos pequeños inconvenientes para iniciar, pero estamos listos. En esta ocasión hablaremos de COVID-19 y ausentismo laboral, el marco legal, las aplicaciones prácticas, qué estrategias de manejo podemos implementar y qué implicaciones prácticas y económicas puede traernos. El día de hoy nos acompaña el doctor Germán Plata, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una amplia experiencia como conferencista en la que más de 20.000 personas han podido escucharlo hablar sobre contratación de personal, implicaciones prácticas, económicas y legales de los sistemas de aseguramiento establecidos en las normas de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con 24 años de experiencia en temas de contratación directa y tercerización de servicios y de personal, sistemas de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos laborales, así como buenas prácticas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Además, es autor del libro La nueva práctica laboral en sus versiones desde 1998 a 2019, con más de 19.500 ejemplares vendidos. Los dejo con el doctor Germán, no sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat con nuestra línea de WhatsApp 313-613-9506. Y al final abriremos un espacio para responderlas. Bienvenido, doctor Germán. Perdón, doctor Germán, le pido por favor que active el micrófono que no lo tenemos activado. Ya, qué pena. Nuevamente buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo. Vamos entonces a comenzar a hablar de este tema del COVID-19 y su impacto en el ausentismo laboral. Si les parece, vamos a repartir nuestra charla en tres grandes pedazos. Vamos a hablar primero del marco legal. Vamos a hablar del marco legal, una rápida referencia al marco legal. En una segunda parte de nuestra charla vamos a comentar las principales implicaciones, tres principales implicaciones que se desprenden de este marco legal. Y ya en la tercera parte de nuestra reunión vamos a hacer un resumen ejecutivo de esas 9 posibles estrategias que se pueden evaluar, cuya implementación se puede evaluar para sobrellevar los retos que genera esta pandemia del COVID-19. Entonces, vamos a empezar con nuestro marco legal. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que aparecen escritos en la pantalla. El acceso a las redes sociales es totalmente gratuito. Ahí encuentran información actualizada sobre todos estos temas. Entonces, si les parece, comencemos con el marco legal.
En esta primera pantalla que están viendo ustedes ahí en la pantalla, ven ustedes un resumen de las primeras 8 normas que se expidieron en relación con este tema del COVID-19. La primera de ellas el 11 de febrero del 2020. Todas son importantes, todas, pero la que está con el número 5 es particularmente importante porque cuando la Organización Mundial de la Salud declara que el COVID es una pandemia, lo que nos está diciendo es que como humanidad nos exponemos a un virus que se está esparciendo y no por culpa del trabajo, sino por cuenta del relacionamiento entre seres humanos. Entonces, eso en últimas lo que ha hecho es que para la mayoría de los sistemas de seguridad social en el mundo, el COVID-19, los diagnósticos de COVID-19 sean catalogados como una enfermedad común y las prestaciones económicas y asistenciales que de allí se derivan también sean consideradas como de origen común, salvo los casos en los que la ley expresamente haya establecido que el COVID se puede considerar como una enfermedad laboral. En esta segunda pantalla ven ustedes la segunda tanda de normas que se expidieron, todas son importantes. Pero en particular la número 14 es importante porque ese decreto 538 es el que estableció que el COVID-19 solamente se presume laboral para algunos trabajadores del sector de la salud, ni siquiera para todos, para algunos trabajadores del sector de la salud. Ese es el decreto 538. Eso lo que significa es que para el resto de las personas, el COVID será una enfermedad de origen común. Esa es la norma general. Si alguna persona que no desarrolla esas actividades que están en el decreto 538, atención directa de pacientes con COVID, etcétera, si alguna persona no ejecuta alguna de esas actividades y resulta positivo para COVID y quiere que sea catalogada como de origen laboral, tendrá que iniciar el proceso de calificación de origen normal de cualquier enfermedad. Es decir, llevarlo a la EPS, a la EDL, a la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. Es un proceso dispendioso y no sé en el tema del COVID qué tan fácil sea declarar la profesionalidad de esa patología, porque finalmente la información que uno lee es que eso se puede contagiar en cualquier lado, de cualquier forma, entonces va a ser difícil. También muy importante la que aparece con el número 15 en sus pantallas, el decreto 558, porque esa norma es la que le permite a las empresas disminuir el aporte a pensiones del 16% al 3% durante los meses de mayo y junio del 2020. Y en esta tercera pantalla ven ustedes la tercera tanda de normas, digamos, que se expidieron en relación con el tema del COVID, igual, todas muy importantes, pero pues digamos que de la número 20 en adelante pues son particularmente importantes porque son algunos de los protocolos de bioseguridad que se han expedido para que las empresas puedan retornar a la normalidad. La 20, la 21 y la 22 tienen protocolos de bioseguridad, la número 23 también. La número 24 es importante porque es el decreto 639. Ese decreto 639 es el que reglamenta en parte el subsidio a la nómina. Vamos a hablar de varias de estas normas a lo largo de nuestra reunión. Entonces, en esencia, esas son las normas, las principales normas que se han expedido. Ahora, por cuenta de estas normas se generan en esencia 3 efectos fundamentales. El primero de ellos es que estamos en emergencia sanitaria nacional. Ese es el primer efecto que se genera. Estamos en emergencia sanitaria nacional. Y por cuenta de esa emergencia sanitaria nacional es que el gobierno nacional ha expedido diferentes normas, restringiendo entre otras cosas la movilidad por cuenta de la emergencia sanitaria nacional. Esa norma es la que nos tiene trabajando a varios de nosotros remotamente, desde nuestras casas. Solamente, digamos, algunas personas ya pueden empezar a salir. La mayoría todavía estamos confinados. Pero el hecho de que estemos trabajando desde nuestras casas no significa que seamos teletrabajadores. Ese es el segundo gran efecto de estas normas. No somos teletrabajadores, sobre todo somos trabajadores remotos. Y eso es así porque la ley 1221 del año 2008, que además fue recogida por esta directiva presidencial 02 del año 2020, digamos, establecen que cuando uno ocasionalmente trabaje
fuera de las instalaciones de la empresa, eso no lo convierte a uno en teletrabajador, lo convierte a uno en trabajador remoto. Es realmente una diferencia muy sutil, porque finalmente nos parecemos a los teletrabajadores en que todos estamos trabajando desde afuera, conectados a través de medios de información, etcétera, pero nos diferenciamos en el teletrabajador en que nuestro empleador no está obligado a informarle al ministerio que tiene trabajadores trabajando desde la casa. Como no es teletrabajo, la empresa no está obligada a incorporar dentro del contrato de trabajo cláusulas que sí son obligatorias para los teletrabajadores. Como no es teletrabajo, nuestro empleador no está obligado a mandarle copia de los contratos de trabajo a la ARL. Y como no es teletrabajo, nuestro empleador no está obligado a incorporar, la empresa no está obligada a incorporar nuestro sitio de trabajo dentro del plan de atención de emergencias. Entonces, realmente es más que un tema de forma, hay muchos temas de fondo. Al no ser teletrabajadores, las empresas no tienen, digamos, esa camisa de fuerza que significa el teletrabajo. Hay que estar atentos a próximas reglamentaciones que se van a expedir en relación con el trabajo remoto. Ya hay borradores de circular andando por allí, mostrando lo que el gobierno quiere hacer frente al trabajo remoto. Porque si bien es cierto, no es teletrabajo, pues hay circunstancias que se han detectado que para el gobierno hacen necesaria una reglamentación. Hay que estar atentos, esa norma se debe expedir próximamente. Entonces, este es el segundo efecto. No somos teletrabajadores, somos trabajadores remotos. Y el tercer gran efecto de todas estas normas, pues es el tema sancionatorio. Entonces, el gobierno a través de muchos medios e inclusive a través de muchas de las normas que acabamos de mencionar, ha insistido en que la infracción a cualquiera de estas normas puede generar prisión, sanciones penales, prisión de 4 a 8 años. Y pues ahí está el texto del fundamento legal: el que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Esto puede aplicar fácilmente para el trabajador, por ejemplo, para el trabajador que no informe su estado de salud, que tenga COVID, que lo oculte y se presente a trabajar y contagie a sus compañeros, o para el trabajador que no cuide su estado de salud, no usa los elementos de protección, o para el trabajador que no guarda el distanciamiento social establecido en las normas. En fin, el trabajador tiene sanciones, pero también el empleador. El empleador que, debiendo estar en cuarentena, viola la cuarentena, ahí puede haber sanciones. El empleador que, debiendo dar elementos de protección, no los da, ahí también puede haber sanciones. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y todos tenemos a alguien encima verificando que cumplimos con nuestras obligaciones. Además, tengan presente que inclusive las mismas entidades de seguridad social, EPS, ARLs, tienen obligaciones en estos momentos, inclusive los fondos de pensión, de cesantías, tienen obligaciones, y ellos tienen a su vez gente encima verificando que estén cumpliendo con lo que les corresponde. Superintendencia Financiera, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, en fin. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Entonces, fíjense, tenemos todo un marco legal y tenemos estos tres principales efectos que acabamos de mencionar. Emergencia sanitaria nacional, no somos teletrabajadores, somos trabajadores remotos y pueden venir una serie de sanciones. ¿Cómo poner en orden todas estas fichas? ¿Cómo poner en orden todo este rompecabezas para tratar de superar con éxito los retos que genera el COVID? Básicamente son 9 estrategias las que se pueden implementar. Básicamente les quiero mostrar a continuación un cuadro que es un resumen ejecutivo de las 9 estrategias, de las principales 9 estrategias que se pueden implementar. Es posible que algunas de estas ya las hayamos aplicado y ya las hayamos superado. Es posible que todavía no las hayamos aplicado, o es posible que definitivamente no sean aplicables para nuestra operación. Es que depende de muchas cosas. Sin embargo, las vamos a mencionar todas las 9, porque si bien es cierto, a nosotros puede que no nos apliquen, de pronto algún contratista sí, o algún cliente también. Entonces, por eso me parece que es importante de todas maneras tener el mapa general. En la medida en que haya preguntas sobre cada una de estas estrategias, con mucho gusto podemos profundizar en ellas, pero antes de entrar en el detalle de cada una,
quisiera que nos quedáramos con un marco general. Ese es el objetivo de este cuadro que les voy a mostrar. En la columna izquierda de esta tabla que ven ustedes ahí en sus pantallas, en la columna izquierda, ven ustedes enumeradas las iniciales de las 9 estrategias. Y en la fila superior de la tabla ven ustedes los principales efectos que se pueden desprender de cada una de esas estrategias. Entonces vamos a analizar esa tablita de la siguiente forma. La primera estrategia es el trabajo remoto. El trabajo flexible, jornadas flexibles de trabajo. Entonces, con esta estrategia lo que el gobierno busca es, mire, las empresas que puedan ir a trabajar, los trabajadores que puedan desplazarse hasta el lugar de trabajo, tienen que establecer jornadas de trabajo flexible para que no todos lleguen al tiempo al trabajo, para que no todos se vayan al tiempo del trabajo a la casa, para que no todos consuman los alimentos dentro de la empresa al mismo tiempo. Eso es el trabajo flexible. El trabajo flexible, entonces, se le informará al trabajador, digamos, dando cumplimiento al reglamento interno de trabajo si ya lo teníamos allí, o cumplimiento al contrato de trabajo si lo teníamos en el contrato, o si no, pues con una comunicación en la que se le informe al trabajador cuál es su nuevo horario de trabajo. Cuando uno implementa esta estrategia del trabajo flexible, fíjense, el contrato de trabajo se mantiene vigente. El contrato de trabajo se mantiene vigente, es el primer efecto. El segundo efecto es que se mantiene vigente la prestación del servicio, por eso está en verde. Se mantiene el contrato, se mantiene la prestación del servicio. Bajo la estrategia de trabajo flexible, también se mantiene la remuneración al trabajador. El trabajador sigue devengando ingresos. Bajo esa estrategia de trabajo flexible, el empleador puede aplicar al beneficio de disminución de aportes a pensiones, bajar del 16 al 3. Bajo esa estrategia siguen vigentes las normas de seguridad y salud en el trabajo, siguen vigentes, hay que cumplir con las normas de seguridad y salud porque hay trabajo que se está prestando, y bajo esa estrategia el empleador en principio puede acogerse al beneficio del subsidio de la nómina, que está en el decreto 639, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar. Esa es la primera estrategia, el trabajo flexible. La segunda estrategia puede ser la licencia remunerada con trabajo compensado hacia el futuro. Es decir, descanse hoy, que yo le pago hoy su descanso como si hubiera trabajado, yo le pago su descanso, pero trabaja ese tiempo que descansó hoy y me lo repone después. Esa es la licencia remunerada con trabajo compensado en el futuro. Bajo esa estrategia, el contrato de trabajo se mantiene vigente. Hay prestación del servicio, diferida en el tiempo, porque finalmente, aunque hoy está descansando, ese descanso de hoy, la persona lo va a reponer con trabajo futuro. Se mantiene la remuneración al trabajador. El trabajador se le sigue pagando. El empleador puede acogerse al beneficio de disminución de aporte a pensiones, puede bajar el aporte del 16 al 3. El empleador tiene que seguir cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, y aquí puntualmente me parece importante recordar que hay un decreto que es el número 1477 del año 2014. Ese decreto es el listado de enfermedades laborales que está vigente hoy en Colombia. Y ese decreto establece que las jornadas de trabajo excesivas pueden generar enfermedades laborales. Las jornadas de trabajo excesivas, la inadecuada rotación de turnos. Entonces, enfermedades como gastritis, dispepsia, colon irritable, trastornos de sueño, trastornos de pánico, etcétera, pueden tener origen
en factores de riesgo como jornadas de trabajo excesivas, que son las que se podrían generar cuando uno utiliza esta estrategia de licencia remunerada con trabajo compensado en el futuro. Entonces, laboralmente está permitida la estrategia, el ministerio la avala para conservar los puestos de empleo, eso está perfecto. Pero ojo con el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque esos factores de riesgo, de cansancio, estrés, fatiga, pueden terminar generando enfermedades laborales y eso a su vez genera toda una serie de situaciones pues, que sería mejor evitar. Reportar a la ARL la enfermedad, investigar la enfermedad, reportársela al ministerio, demostrarle al ministerio que se hizo todo lo necesario para controlar los factores de riesgo. Eventualmente defenderse de una eventual demanda por responsabilidad civil en la que el trabajador alegue que la fatiga, el estrés, el cansancio, el trastorno de sueño, la depresión fueron causadas por fallas en las medidas de prevención. ¿Sí? Entonces, ese tema de seguridad y salud del trabajo, ahí bajo esa estrategia, es fundamental. Porque además nos genera un reto al cual no estamos acostumbrados, ¿no? Porque es una situación nueva, esta particularmente la que se desprende de esta estrategia. Y bajo esta estrategia, también las empresas pueden aplicar al subsidio a la nómina. Hay una tercera estrategia que es el trabajo remoto, ya la mencionábamos hace un rato, que no es teletrabajo, es trabajo remoto. Bajo esa estrategia el contrato de trabajo se mantiene vigente. Bajo esa estrategia se mantiene la prestación del servicio. Al trabajador se le sigue pagando su remuneración. El empleador puede acogerse al beneficio de pensiones. Siguen aplicándose las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí, ojo con el tema de seguridad y salud en el trabajo remoto. Con frecuencia hemos recibido consultas en nuestra firma donde hay un tema recurrente y es el límite a las jornadas de trabajo. Porque hay empresas, hay trabajadores, hay jefes, hay supervisores que creen que por el hecho de que el trabajador esté en la casa, ubicable a través de estas tecnologías, entonces tiene que trabajar 24 horas. Y eso no es así. El trabajo remoto igual tiene límites. Y sí, muy seguramente ese es uno de los aspectos que se va a regular en esta nueva circular que probablemente se va a expedir en los próximos días. Ojo con este tema de seguridad y salud en el trabajo. Hay que controlar la fatiga, el estrés, el cansancio, porque eso puede terminar generando también enfermedades. El tema de seguridad y salud en el trabajo juega un papel fundamental hoy en día en todas estas nuevas estrategias. Y finalmente, bajo esta estrategia del trabajo remoto, igual se puede aplicar al subsidio a la nómina también. Una cuarta estrategia puede ser la disminución de la jornada de trabajo, que puede venir acompañada de la disminución en la remuneración del trabajador. Normalmente la una va de la mano de la otra, normalmente es así. Entonces, bajo esa estrategia que el ministerio la permite además, pues tiene que ser por mutuo acuerdo. Y si hay mutuo acuerdo entre las partes para disminuir la jornada, para disminuir el salario, se puede, inclusive para personas que devenguen salario mínimo. Se le puede disminuir el salario, por ejemplo, a la mitad del mínimo. Lo que pasa es que en ese caso puntual, si la remuneración se va a disminuir a la mitad del mínimo, obligatoriamente también la jornada de trabajo tiene que bajarse a la mitad, porque uno no le puede pedir a una persona que trabaje la jornada laboral completa de 8 horas diarias, 48 a la semana, pagándole la mitad del mínimo. Eso no se puede. ¿Sí? En ese caso tiene que ir acompañada la disminución del salario con la disminución de la jornada. Hay casos donde no. Si la persona se gana más del salario mínimo legal, se le puede disminuir, por ejemplo, si gana 2 millones de pesos, por poner cualquier ejemplo, se puede pactar con él la disminución a 1 millón de pesos y la jornada laboral puede seguir siendo de 8 horas diarias, 48 a la semana. ¿Por qué? Porque se le está pagando más del mínimo legal. ¿Sí? Un esquema similar se puede aplicar con las personas que devenguen salario integral. También se puede disminuir el salario integral. Bajo esta estrategia de disminución de salario y disminución de jornada, el contrato de trabajo sigue vigente. El contrato sigue vigente.
Sigue habiendo prestación del servicio, probablemente disminuida la intensidad de la prestación del servicio porque probablemente hubo una disminución de la jornada. La remuneración se mantiene, aunque eventualmente menor, porque eventualmente hubo una disminución de la remuneración junto con la disminución de la jornada. El empleador puede acogerse al beneficio de pensiones, bajar del 16 al 3. El empleador debe seguir aplicando las normas de seguridad y salud en el trabajo normalmente y puede aplicar el beneficio al subsidio a la nómina. Una quinta estrategia puede ser la modificación o suspensión de beneficios extralegales, no a los contenidos en convención colectiva ni en pacto colectivo. Son esos beneficios extralegales como auxilio extralegal de transporte, auxilio extralegal de alimentación, esos que no están en pacto ni en convención, pero que la empresa eventualmente los reconocía esporádicamente o habitualmente. Esa es la modificación o suspensión de beneficios extralegales. El Ministerio exige que siempre se haga por mutuo acuerdo esa modificación o suspensión. Claro, es lo ideal, pero en algunos casos también se puede unilateral, porque hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia según las cuales las cosas se deshacen como se hacen. Si el beneficio se creó por mutuo acuerdo, hay que desmontarlo por mutuo acuerdo, pero si se creó unilateral, se puede desmontar unilateral. Bajo este esquema, bajo esta estrategia, el contrato de trabajo se mantiene vigente, hay prestación del servicio, la remuneración existe, pero se puede disminuir por cuenta de la modificación o suspensión de los beneficios extralegales. Se puede aplicar al beneficio de pensiones, de disminuir del 16 al 3, se puede. Hay que seguir aplicando las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y se puede aplicar al subsidio a la nómina. Una sexta estrategia tiene que ver ya con convenciones colectivas o pactos colectivos. El Ministerio de Trabajo dice, vea, empleador, siéntase con el sindicato y hablen sobre la convención. Pero en esencia el Ministerio también dice, usted no puede derogar la convención. Luego, siéntense a hablar, pero no para derogar. Luego, en esencia, si no es para derogar, pues siéntense a hablar es para buscar plazos, formas de pago, pero no puede ser para derogar la convención ni el pacto colectivo. Bajo esta estrategia, el contrato sigue vigente, hay prestación del servicio, hay remuneración, aunque eventualmente disminuida, mientras la empresa se puede poner al día en el pago de los beneficios convencionales. Se puede aplicar el beneficio de disminución de aporte a pensiones del 16 al 3. Hay que seguir aplicando las normas de seguridad y salud en el trabajo y en principio se puede aplicar también al beneficio de subsidio a la nómina. Se puede. Una séptima estrategia son las vacaciones. Concederlas las ya causadas o inclusive anticipadas. Se puede. Hay una recomendación básica de eso, hombre, si se va a conceder anticipado, hay que firmar una autorización de descuento por si la persona se retira antes de haber trabajado el tiempo necesario para tener derecho a esas vacaciones, se pueda descontar de la liquidación las vacaciones que se le anticiparon. Bajo este esquema, ¿hay prestación del servicio? Sí, hay prestación del servicio. Digamos, cuando la persona llegue de sus vacaciones va a seguir prestando el servicio. Se mantiene la remuneración. Se puede aplicar los beneficios a pensiones. Hay que seguir cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y bajo ese esquema también se puede aplicar el beneficio del subsidio a la nómina. Se puede. Y nos quedan las dos últimas estrategias que tal vez son las más drásticas, que son la suspensión del contrato de trabajo y la terminación del contrato de trabajo. A la suspensión del contrato de trabajo se puede llegar básicamente por tres caminos. Mutuo acuerdo, llegar a una licencia no remunerada, por ejemplo, por mutuo acuerdo. Bajo ese esquema no hay que avisarle al ministerio, no hay que pedirle permiso al ministerio, es un mutuo acuerdo. Hay otra opción y es, si no hay mutuo acuerdo, pues el empleador puede suspender unilateralmente el contrato, alegando fuerza mayor o caso fortuito. Cuando se acuda a esa opción, hay que avisarle al ministerio, no para pedir permiso, pero sí para
avisar que se va a suspender. Y hay un tercer camino que ya es la suspensión de los contratos porque la empresa tuvo que suspender actividades por menos de 120 días. Bajo ese esquema se puede suspender el contrato de trabajo, pero hay que pedirle permiso al ministerio. Y el ministerio ya dijo que no iba a dar esos permisos. Entonces, pues no tiene mucho sentido irse por esa estrategia. Si toca suspenderlos, pues lo mejor es que sea por mutuo acuerdo, o si no, alegando fuerza mayor o caso fortuito. Pero es que inclusive, ojalá antes de pensar en la suspensión del contrato, uno pudiera pensar en las vacaciones, o en modificación o suspensión de los beneficios, o disminución de jornada o remuneración, o trabajo remoto, o licencia remunerada, o trabajo flexible. Es decir, ir escalando, digamos, la intensidad de las medidas. Eso sería lo ideal, no porque la ley lo exija, sino porque es posible que vengan acciones legales. Y la experiencia nos ha demostrado que si se suspende el contrato, pero uno al juez de tutela le logra probar que antes de la suspensión intentó las 7 estrategias anteriores, es bastante probable que el juez de tutela niegue las pretensiones de la tutela. Es la experiencia que hemos tenido en más o menos 10 o 15 tutelas que ya han llegado contra empresas que asesoramos. Entonces, la estrategia es decirle al juez, sí, se suspendió, pero mire que es que antes intentamos todo esto. De las 10 o 15 que han llegado, solamente hemos perdido una, y se perdió ahí por un tema ahí puntual ahí, que se afrontaron unos documentos que pues no había necesidad de haber afrontado. Entonces, esos son los 3 caminos para la suspensión. Bajo esa estrategia de suspensión, el contrato de trabajo se mantiene vigente, pues de alguna manera sí, aunque suspendido, pero ya no hay prestación de servicios, ya no hay remuneración al trabajador, sí se puede aplicar al beneficio de disminución de aportes a pensiones, porque acuérdense que aún durante la suspensión hay que seguir cotizando a pensiones, hay que seguir cotizando a salud. Hay que seguir pagando prima de servicios. Durante la suspensión lo único que se deja de pagar es ARL, Caja de Compensación, SENA, Bienestar, cesantías, intereses y vacaciones. Durante la suspensión hay que cumplir con normas de seguridad y salud en el trabajo, digamos, con muchas particularidades, pero no podemos desligarnos de ese tema de seguridad y salud, porque finalmente hay un contrato. No se está prestando un servicio, pero es que el contrato no ha terminado. Entonces, hay que tener ahí en el radar de todas maneras el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y clarísimamente, eso sí, hasta este momento, durante la suspensión del contrato, no se puede, o cuando se haya aplicado esta estrategia de suspensión, no se puede solicitar el subsidio de nómina frente a ese trabajador cuyo contrato fue suspendido. No se puede. Y la última estrategia es la terminación del contrato de trabajo. Bajo esta estrategia de terminación, pues ya no hay nada, ya no hay contrato vigente, ya no hay prestación del servicio, ya no hay remuneración, ya no hay pues disminución de aporte a pensión porque pues ya no hay nada, ya no hay seguridad y salud en el trabajo y tampoco se puede aplicar al subsidio de la nómina por aquellos contratos que se hubieran terminado. Estas son básicamente las 9 estrategias. Me parece importante de pronto profundizar desde ya en 2 de los 3 efectos que vimos aquí en la pantalla posterior, en la fila posterior. Profundizar un poquitico sobre el tema del subsidio de la nómina y profundizar otro poco sobre el tema de la disminución de aportes a pensiones. Entonces, si les parece, arranquemos con el tema del subsidio a la nómina. Es el decreto número 639 del año 2020. Con el cuadrito que les voy a mostrar a continuación, igual lo que pretendo es mostrarles un resumen ejecutivo de ese decreto, respondiéndonos a preguntas tan elementales como ¿qué es lo que busca el decreto? Miren, les voy mostrando acá. ¿Qué es lo que busca el decreto? Lo ven en la fila, en la columna izquierda de la tabla. ¿Qué es lo que busca el decreto? ¿Quién se puede beneficiar del decreto?
¿Cómo puede reclamar los beneficios? ¿Cómo es la parte operativa? ¿Cuándo puede recibir esos beneficios? ¿Por qué los puede reclamar? ¿Para qué tiene que destinar los beneficios? ¿A qué tiene que destinarlos? ¿Y quién vigila que todo esto se cumpla? ¿Mm? Entonces, fíjense que aquí en este tema, tenemos entonces lo siguiente. Permítanme un segundito, yo aquí busco algo. Permítanme un segundo. Entonces, tenemos tenemos a la izquierda la columna de las preguntas que debemos respondernos y arriba en la fila, digamos, la respuesta a esas preguntas. Voy a cambiar aquí la presentación, permítanme un segundo, por favor. Permítanme un segundo, les voy a compartir acá. Entonces, vamos a desarrollar este cuadrito. ¿Qué es lo que busca este decreto? ¿Qué busca este decreto? Básicamente el decreto lo que busca es crear un plan de apoyo al empleo formal. Eso es lo que busca este decreto. Crear un plan de apoyo al empleo formal, es decir, al empleo mediante contrato de trabajo, afiliado a la seguridad social, a través de la pila, pagado a través de la pila, que pague nóminas a través del sector financiero. Ese es el plan de apoyo al empleo formal, y bajo la sombrilla de ese plan de apoyo al empleo formal es que se crea el subsidio a la nómina. Subsidio a la nómina que será equivalente al 40% del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia a la fecha, es decir, el subsidio es más o menos de 350.000 pesos por cada trabajador que la empresa tenga vinculado. Y no importa cuál sea el salario de ese trabajador. Si el trabajador se gana un salario mínimo, 900.000 pesos, igual el subsidio será 350.000 pesos. O si el trabajador se gana 25 salarios mínimos, igual el subsidio serán 350.000 pesos. Ese es el plan de apoyo al empleo formal. ¿Quiénes se pueden beneficiar de ese plan de apoyo al empleo formal, del subsidio a la nómina? Con base en el decreto 639, que es el que está vigente a hoy, a esta hora que estamos haciendo esta reunión, solamente se pueden beneficiar de este subsidio las personas jurídicas, únicamente. Han anunciado a través de varios medios, inclusive a través de la página oficial del Ministerio de Hacienda, que se harán ajustes a este decreto 639 para ampliar los potenciales beneficiarios de este decreto, y al parecer se va a extender a algunas personas naturales que tengan determinado número de personas contratadas, pero son anuncios. Hasta este momento lo que dice la ley, el decreto obligatorio es, aplica a personas jurídicas y no a cualquier persona jurídica. Tienen que ser personas jurídicas que se hayan constituido antes del 1 de enero del año 2020. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dicen las normas hoy. Muy probablemente ahí va a haber ajustes. En cualquier momento pueden salir. Pero pues hay que esperar a que salgan. Los habían anunciado para la semana pasada y no salieron. Dicen que a partir de mañana todo esto ya va a empezar a operar, luego el decreto debería salir hoy, pero hasta este momento no ha salido nada. Es posible que salga en la noche, no se sabe todavía, pero hasta este momento personas jurídicas. ¿Cómo se puede reclamar este beneficio? A través de los bancos donde la empresa tenga una cuenta de nómina abierta.
o más bien, bancos donde la empresa tenga una cuenta abierta. Entonces, lo que dice hasta hoy, hasta este momento, el decreto 639, pero hay que esperar a ver qué dice la nueva reglamentación, es, señor empresario, persona jurídica, diligencie usted un formulario que le vamos a dar, complete los datos que ahí se le piden, llévelo al banco donde usted tiene la cuenta abierta, entrégueselo al banco con los anexos que demuestren lo que usted está certificando ahí, el banco lo recibe, el banco se lo envía a la UGPP, la UGPP valida la información cruzando información con todas las entidades con las que tiene bases de datos, y cuando la UGPP haya validado, gira al banco, pues da la autorización para que se le gire a la cuenta de la empresa en el banco la plata del subsidio a la nómina, el banco se lo gira al trabajador, no, el banco se lo gira al empleador, a la empresa, y la empresa después se lo gira al trabajador. Es así como en principio va a funcionar. Eso se desprende del decreto 639. Estos beneficios se pueden cobrar, ese subsidio se puede cobrar para la nómina del mes de mayo, para la nómina del mes de junio y para la nómina del mes de julio. Se puede cobrar 3 veces, una vez por mes, siempre y cuando la empresa demuestre que sus ingresos mensuales se disminuyeron en un 20%. Y aquí hay un tema muy sensible, que es lo que en últimas no ha permitido que todavía esto se pueda empezar a aplicar, y es cómo calcular esa disminución del 20%. Entonces, se compara la disminución de abril del 20 con respecto de marzo del 20, o abril del 20 con abril del 19, y si la empresa para abril del 19 no estaba creada, sino que se creó, por ejemplo, en septiembre del 19, ¿qué contra qué se compara? Eso es lo que va a salir reglamentado en cualquier momento. Hay ya, digamos, algunos borradores circulando, pero no quisiera enredarlos ahí con eso porque pues no sabemos si eso es lo que va a quedar, ¿de acuerdo? Ese punto todavía no está reglamentado. ¿Cómo calcular la disminución del 20% en los ingresos? Pero claramente tiene que haber una disminución del 20%. Lo que está en duda es cómo vamos a comparar esos periodos. Lo que se reciba por concepto de subsidio a la nómina, hay que destinarlo para pago de nómina, no de proveedores, no de impuestos, no de servicios públicos. Tiene que ser de nómina. ¿Y quién va a verificar que todo esto se cumpla en cada una de sus etapas? La UGPP. Entonces, la UGPP verifica todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del programa de apoyo al empleo formal, verifica que la persona jurídica realmente que está reclamando el beneficio tenga los requisitos, cumpla los requisitos para beneficiarse, verifica que el banco haya recibido la plata y se la haya pasado a la empresa, y que además se la hayan girado después al trabajador, verifica que la empresa no lo reciba por más de 3 meses, una vez por mes, verifica que los ingresos hayan disminuido en un 20%, que se haya destinado la plata para el pago de la nómina, todo eso lo verifica la UGPP. ¿Sí? Ese es el decreto 639, cuya reglamentación está pendiente, y al parecer no solamente va a ser una reglamentación del 639, sino que va a haber un cambio al decreto 639, pero hasta este momento eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y este es el resumen de ese cuadrito. Y el otro decreto que me parece importante mencionar acá es el decreto número 558, que es el que tiene que ver con la disminución temporal de aportes a pensiones. Este decreto es el que nos permite bajar el aporte del 16% al 3% durante los aportes que se hagan en mayo y junio del 2020. Entonces, igual, quiero mostrarles un cuadrito resumen de ese decreto para que de pronto con este cuadrito entendamos más fácilmente qué es lo que busca ese decreto, cuál es el impacto de ese decreto. Miren,
¿Qué pasaba antes del decreto 558? Las empresas cotizaban a pensiones sobre el 16%. 12% lo pagaba la empresa, 4% lo pagaba el trabajador. De ese 16% que se cotizaba, la entidad de seguridad social, Colpensiones o fondo privado, destinaban del 16, el 13 lo destinaban para pensión por vejez. Entonces, del 16, el 13 se iba para sumar semanas de pensión por vejez en Colpensiones o se iba para incrementar el capital para vejez en el fondo privado de pensiones. Para eso era el 13. Y el 3% adicional se destinaba para cubrir los riesgos, se destinaba para gastos administrativos de las entidades de pensiones y se destinaba para cubrir los riesgos de invalidez o muerte del afiliado. ¿Qué significa eso? Miren, si, por ejemplo, la persona está afiliada a una entidad de pensiones y cotizó los 26 años que la ley establece para tener derecho a la pensión por vejez, pues con lo que cotizó en esos 26 años, la entidad de seguridad social tiene que garantizar el pago de la vejez. Pero es que resulta que en invalidez o muerte, esos son dos riesgos que se pueden dar en cualquier momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona se afilia y a los 3 o 4 o 5 años de estar afiliado o 10 años de estar afiliado, la persona se invalida o se muere. Y resulta que durante ese tiempo que alcanzó a cotizar, cotizó 1.000.000 de pesos. Pero resulta que la pensión vale 50 millones de pesos. Pagar esa pensión vale 50 millones de pesos. ¿De dónde salen los otros 49 millones que se necesitan para pagar esa pensión? Salen de un seguro que la entidad, que el fondo privado de Colpensiones debieron comprar, un seguro que debieron comprar, para que si a la persona le hace falta plata en su cuenta para pagar la invalidez o la muerte, pues entonces la entidad de pensiones va y le dice a esa compañía de seguros, oiga, ¿se acuerda que yo le había comprado un seguro a usted? Por si esta persona se invalidaba o se moría antes y la plata no me alcanzaba, pues bueno, se invalidó o se murió. Tiene tanto, hace falta tanto, gíreme la plata. Eso, para eso era ese 3%, o es ese 3%. ¿Qué pasa con el decreto 558? El aporte durante los meses, el aporte que se haga durante los meses de mayo y junio se disminuye del 16%, que era antes, se disminuye al 3% que es hoy. ¿Y cómo se distribuye ese 3%? El 0% se va para vejez y todo ese 3% se va para cubrir los riesgos de invalidez o muerte. Es decir, durante los meses de mayo y junio, la persona trabajó 2 meses, trabajó 8 semanas, pero esas 8 semanas no se van a ver reflejadas en su historia pensional para pensión por vejez. Sí se van a ver reflejadas esas 8 semanas para pensión de invalidez o muerte. Ese es el principal efecto. Entonces, fíjense que antes de el decreto 558, todos teníamos cubierto el riesgo de invalidez, y hoy con el 558 todavía, porque seguimos cotizando el 3. Antes del 558 teníamos cubierto el riesgo de muerte, igual lo tenemos hoy, porque seguimos cotizando el 3. Antes del 558, el 13% de nuestra cotización se iba para sumar semanas de vejez en Colpensiones o sumar capital para vejez en fondo privado. Hoy eso ya no es así, porque es que ya no estamos cotizando el 13. Esas 8 semanas de mayo y junio, en principio, no se sumarán para incrementar semanas de vejez en Colpensiones ni capital para vejez en fondo privado de pensiones. En principio no se van a sumar. Solamente se sumarán en 2 excepciones particulares que tienen que ver con las personas que se van a pensionar con salario mínimo en Colpensiones o personas que se van a pensionar en fondo privado con garantía de pensión mínima. Solamente a ellos sí se les sumarán
esas semanas para la pensión por vejez. De resto, a nadie se le sumarán para vejez, solamente se sumarán para invalidez o muerte. ¿Hay empresas que se acogieron a este beneficio y disminuyeron la cotización a pensiones al 3%? Inclusive a trabajadores que iban a completar los requisitos de vejez, por ejemplo, en noviembre de este año, o en septiembre de este año, octubre de este año. Dijeron, no, yo voy a aplicar el beneficio y me bajo del 16 al 3%. Repito, a personas que iban a cumplir las semanas ahorita, en 6 meses. ¿Es legal? Sí, sí es legal, claro que sí es legal, se puede. Sin embargo, yo creo que no, digamos, hay que hacer cuentas, ¿Por qué? Porque fíjense que esa empresa baja el aporte del 16 al 3%, pero eso significa que la persona ya no va a completar sus requisitos en septiembre, sino 2 meses después, o sea, en octubre, en noviembre. Y esos son 2 meses que la empresa va a tener que mantener vinculada a esa persona, pagándole salarios, 2 meses más, al 100%, cesantías, intereses, vacaciones, nocturnos, dominicales, festivos, primas, auxilios de transporte y aporte a seguridad social al 100% durante 2 meses más. Y todo por ahorrarse un 13% de la cotización a pensiones. Es un interés altísimo, al cual hay que acudir si definitivamente en mayo y junio es que no teníamos, mejor dicho, flujo de caja para nada. Listo, ahí uno entiende. Porque es que si no hay, pues toca. Y toca pagar ese interés de mantener vinculada a la persona 2 meses más con full todo. Pero si la empresa realmente tenía flujo de caja, por lo menos para pagarle a esta persona en particular sus aportes al 16, de pronto financieramente, de pronto digo yo, porque cada empresa es un mundo aparte, pero de pronto financieramente podría ser un poco más estratégico pagar el 16 y no 2 meses más de vínculo laboral, digamos. Ahora, independientemente del tema financiero de la empresa, pues también hay un tema de la persona, ¿no? Porque pues, si la persona ya estaba haciendo sus cuentas de que en septiembre cumplía los requisitos, a 4 meses de estar en septiembre, decirle no, ya no es en septiembre, sino en noviembre, eso anímicamente también pues le puede pegar a la persona. ¿Sí? Pero ese es uno de los principales efectos de este decreto 558. El decreto tiene un segundo capítulo también muy importante, tal vez ya no por los efectos que tenga en nuestro día a día como empresarios o como trabajadores, sino ya un impacto mucho más macro en el tema del sistema pensional. Y es que según este decreto, en esencia, le dice a los fondos privados de pensiones que tiene que revisar qué pensionados de vejez tiene con salario mínimo, pensionados de salario mínimo bajo retiro programado, y tiene que coger el fondo de pensiones, la plática de todos esos pensionados, los ahorros de todos esos pensionados, y mandársela a Colpensiones. ¿Por qué se ordena eso en ese decreto? Hay diferentes teorías. Hay unas teorías que dicen, mire, es que el gobierno se dio cuenta que por cuenta del COVID-19, la rentabilidad que estaban obteniendo los fondos de pensiones de sus inversiones para pagar esas pensiones no estaban dando lo que se esperaba. Entonces, el gobierno pensó, no, antes de que el fondo se quede sin plata para pagar esas pensiones en particular, pues entonces más bien fondo, pásele la plata a Colpensiones que Colpensiones paga. Si esa fue la razón, pues entonces hay que mirar cuál va a ser el impacto que esa medida puede tener en el corto, mediano plazo, porque si la plata que el fondo tenía para pagar esas pensiones de salario mínimo no le alcanzaba al fondo, pues el hecho de que la pase del fondo a Colpensiones no significa que la plata entonces ahora sí le vaya a alcanzar a Colpensiones. No, pues la plata tampoco va a alcanzar. Entonces muy seguramente lo que va a ocurrir, pues si es, aquí todo se lo cubrando, pero muy seguramente lo que va a ocurrir es que esos 20.000 nuevos pensionados que va a recibir Colpensiones desfinanciados, pues entonces va a tocar darle oxígeno financiero a Colpensiones, ¿no? Porque ya de por sí lo estaba necesitando. ¿Y cómo se le da oxígeno a Colpensiones? Pues con una reforma pensional
en la cual se aumente la edad, o las semanas, o las cotizaciones, se disminuye el valor de las mesadas pensionales, se aumente el valor de los aportes a solidaridad, en fin, hay muchas variables que se pueden analizar en una reforma pensional o una reforma tributaria. Pero claramente, si la razón es que la plata de los fondos no le alcanzaba a los fondos para pagar esas mesadas, pues entonces a Colpensiones, pues posiblemente tampoco le alcanza. Entonces ahí va a tocar darle un auxilio financiero a Colpensiones. Todo esto en últimas, todas estas estrategias, todas estas medidas se traducen en plata. Y la plata tiene que salir de algún lado. Y pues habrá que ver cuál es el impacto de cada una de estas medidas. Tanto en pequeño, cuando las aplica uno como empresario o como trabajador, o en grande, cuando las aplica el Estado frente a un tema tan sensible como las pensiones. Y volviendo a nuestro cuadro inicial, recuerden, en la columna izquierda estaban las 9 estrategias, en la fila superior estaban los principales efectos, y en el extremo derecho de la tabla ven ustedes muchos cuadritos ahí de color amarillo con un interrogante rojo. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que significa es que este cuadrito que está acá hay que seguirlo complementando, hay que seguirlo ampliando, porque en los próximos días muy seguramente, van a seguir expidiéndose normas modificando aspectos del régimen laboral, de contratación laboral, o del régimen de seguridad social, o inclusive el de seguridad y salud en el trabajo. Eso muy seguramente va a pasar. Desde hace ya 2 o 3 semanas se vienen ambientando reformas, por ejemplo, a temas de primas de servicios. Algunos dicen, elimínela en junio. Otros dicen, no la elimine, difiérala, el pago difiéralo en el tiempo. Otros están diciendo, no, pues Estado, paguémosla cuando es, pero usted preste la plata para pagarla. Hay diferentes teorías, pero muy seguramente algo va a salir en relación con eso. En relación con el tema de trabajo remoto, muy seguramente vendrá una reglamentación. Es que inclusive hay propuestas, las planteó un ex candidato presidencial, propuestas que dicen baje los intereses a las cesantías, quite el auxilio de transporte para los que están trabajando desde casa, modifiquemos los recargos dominicales, festivos y nocturnos. Bueno, en fin, propuestas, Nacho, derogar el Código Sustantivo del Trabajo, más o menos es lo que proponen algunos. Yo no creo que se llegue a tanto, no lo creo, pero algo de eso va a transformarse en alguna norma. Entonces, este cuadrito hay que seguirlo implementando. Básicamente, estas son las 9 estrategias, los principales efectos, la profundización rápida que hicimos en el tema de pensiones, en el tema del subsidio de la nómina, que está muy pendiente ahorita en las próximas horas, seguramente de alguna reglamentación nueva. Y esta es la consecuencia del marco legal que vimos al iniciar nuestra reunión y de los 3 principales efectos que se desprenden de ese marco legal. Recuerden que información adicional sobre todo esto está saliendo permanentemente. La pueden conseguir en términos generales a través de cualquiera de estos medios que están aquí en la pantalla. Por lo menos para estar enterados de que salió algo nuevo. Pueden ser medios importantes de comunicación. De hecho, hoy en la tarde, hoy martes a las 4:30 de la tarde, a través de cualquiera de estas redes, vamos a tener un evento gratuito, el ingreso es totalmente gratuito, de actualización de unos temas puntuales ahí de consultas que hemos recibido en la oficina sobre reglamentos internos de trabajo y sobre contratos de aprendizaje. Son reuniones de 15 minutos a través de todas estas redes sociales, también para ir, digamos, recibiendo información adicional. No se analizan con el detalle que lo hemos hecho hoy en este cuadrito. Como ustedes entienden aquí, pues hay unos temas complejos que hay que explicar con más en detalle. Vamos a abrir una sesión de preguntas ahorita. Eso no se puede hacer en estas sesiones de 15 minutos, pero por lo menos se recibe información, que es importante en este momento. Entonces, ese es el marco legal. Estas son las 3 implicaciones principales y estas son las 9 estrategias. Haciendo énfasis, repito, en pensiones y en
y en el subsidio a la nómina. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas sobre estas 9 estrategias? ¿Preguntas? ¿Casos, dudas, inquietudes? ¿Preguntas? Cuéntenme si tienen preguntas. Señora. Nos están preguntando si podemos recordar la estrategia número 5. La número 5, claro que sí. Dame un segundo, entonces ya te vuelvo a proyectar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Modificación o suspensión de los beneficios extralegales. Esa es la estrategia número 5. Esta estrategia se refiere a a beneficios en dinero o en especie extralegales que la empresa le hubiera reconocido al trabajador, pero no a través de convención colectiva ni pacto colectivo. Estos son los beneficios extralegales que en algunos casos se pactaron en el contrato de trabajo con la persona, o inclusive ni siquiera quedaron pactados en contrato, sino que este año le fue bien a la empresa, entonces dio una prima de Navidad, y el año entrante le volvió a ir bien y volvió a dar otra prima de Navidad, y el siguiente otra vez, y así con el tiempo se fue dando el beneficio y se quedó el beneficio en el tiempo, pero no porque hubiera sido concedido por mutuo acuerdo, sino porque pues, la empresa lo fue reconociendo. Primas extralegales, auxilios de alimentación, auxilios extralegales de transporte, que de pronto en esta época ya no tienen mucho sentido para algunos cargos porque están en cuarentena, en aislamiento obligatorio preventivo. Entonces el ministerio dice ahí, oiga, pues modifique o suspéndalos por mutuo acuerdo. Pero repito, también se puede en algunos casos de forma unilateral. Bajo este esquema, el contrato de trabajo se mantiene vigente. Hay prestación de servicio. La remuneración disminuye, pero se mantiene. Se puede aplicar al beneficio de pensiones, al que hablamos ahorita, el de bajar del 16 al 3. Se siguen aplicando las normas de seguridad y salud. Y se puede también aplicar el beneficio a la nómina, el del subsidio a la nómina. Déjenme yo aquí les muestro. Este tema, miren. Aquí estamos acá. Modificación o suspensión de beneficios extralegales. El Ministerio de Trabajo, a través de todas estas circulares que ustedes tienen acá en la pantalla, lo permite. Muy importante en esta estrategia, la circular 033 del 2020. Es muy, muy importante. El Ministerio dice, sí, hágale, pero por mutuo acuerdo. Y claro, lo ideal es el mutuo acuerdo, pero hay casos donde la Corte Suprema de Justicia ha dicho se puede en forma unilateral. Por ejemplo, en estas 2 sentencias que tienen ustedes acá en la pantalla, una del 2018, otra del 17, pero hay muchas otras más, donde expresamente la Corte dice que las cosas se deshacen como se hacen. Si se hicieron bilaterales, pues tienen que desmontarse bilateralmente. Si se hicieron unilaterales, se pueden hacer unilaterales, la suspensión o la disminución. Depende cómo se haya creado, ese mismo camino hay que seguirlo para modificarlo o suspenderlo. Y en relación con el tema de la disminución del salario o de la jornada, que recuerdan ustedes es la 4ª estrategia, disminución del salario y de la jornada, ese sí exige mutuo acuerdo, pero se puede por mutuo acuerdo. No está prohibido disminuir el salario por mutuo acuerdo. Miren lo que dice la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en esta sentencia que les puse aquí en la pantalla. En efecto, no siempre le es posible a una empresa o patrono sostener indefinidamente por razones económicas algunos beneficios otorgados al trabajador. De no aceptarse, en tales circunstancias, una disminución moderada de beneficios por mutuo acuerdo o con el asentimiento del trabajador, la alternativa podría ser en muchos casos más perjudicial aún para el trabajador, quien podría verse obligado a quedar cesante. Aceptar la flexibilidad contractual que ha admitido la Corte en estos casos no es necesariamente injusta en especiales circunstancias. Puede resultar en realidad más conveniente para el trabajador mismo, pues además de proteger su estabilidad en el empleo, puede permitir una mayor amplitud o liberalidad por parte del patrono.
¿sí? Entonces, eso, digamos, esa es como la jurisprudencia más importante que hay en relación con modificación o suspensión de beneficios extralegales y disminución del salario. Muchas gracias. Tenemos también varias preguntas y entonces voy a empezar. Doctor Germán, el trabajo a futuro es las horas extras y festivos de acuerdo a la ley. El ministerio no se pronunció sobre si la licencia remunerada con trabajo compensado en el futuro, que es la segunda estrategia. El ministerio no habló nada de horas extras en esa estrategia, no habló nada de horas extras. Yo interpreto la norma en el sentido de que no se pagarían horas extras. Porque finalmente estamos compensando descanso de hoy con trabajo después. Lo que, en mi opinión, sí se va a seguir causando son los recargos nocturnos y los dominicales o festivos. En mi opinión, eso sí. Porque que a mí me digan hoy, empleador, hable con su trabajador y dígale que el trabajo de día que descansó hoy me lo tiene que compensar con trabajo de día después, listo, se puede, porque ahí estamos cruzando igual con igual. Pero que a mí me digan, descanse hoy por la mañana, que su remuneración sería 100, pero compénseme ese trabajo un día por la noche, cuando debería ser 135, ahí me parece que hay un desbalance entre lo descansado y lo compensado. O descánseme hoy martes o miércoles y trabájeme un domingo o un lunes festivo. Estamos ahí cruzando cosas que no son equiparables en su valor. Entonces yo creo por eso que lo que sea recargo nocturno o dominical, yo creo que eso sí se sigue causando. El de horas extras, aunque la circular no lo dice, yo entiendo que no se causaría. Perfecto. La siguiente pregunta es, en el caso del salario integral, al realizar disminución de salario y ese valor sea inferior a los 13 salarios mínimos, ¿se sigue considerando salario integral y los aportes a la seguridad social sobre qué base se realizan? Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual las partes pueden pactar salarios integrales inferiores a 13 salarios mínimos en proporción a la jornada de trabajo de la persona. ¿A qué me refiero? Si la persona va a trabajar 8 horas diarias, 48 a la semana, el salario mínimo integral debe ser 13 salarios mínimos. Pero si a la persona se le pide que trabaje, por ejemplo, y se llega a un acuerdo con él para que trabaje la mitad de la jornada máxima legal, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se puede pactar con esa persona la mitad del salario mínimo integral, o sea, ya no 13 salarios mínimos, sino 6.5 salarios mínimos, porque se está pactando con la persona una jornada que es la mitad de la máxima legal. Eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Se pueden pactar salarios integrales inferiores a 13 salarios mínimos, siempre y cuando correspondan a una jornada laboral proporcional al salario que se está pagando. Muchas gracias. También nos preguntan si las ARL deben dotar de todos los elementos de protección personal para proteger contagios del COVID-19 y aclarar por favor este punto para el sector aéreo. Gracias. En mi opinión, no. Así como está planteada la pregunta, no. Todos los elementos de protección, en mi opinión, no. Recuerden ustedes que desde hace muchos años hay unas normas vigentes, leyes, decretos, leyes de la República expedidas por el Congreso, decretos ley expedidos por el presidente de la República y muchas circulares del Ministerio de Trabajo que han insistido en que los dineros de la seguridad social son dineros públicos, inclusive incluyendo los aportes a riesgos, las cotizaciones a riesgos laborales. Y en el pasado se ha insistido por todos los medios que las ARLs no pueden reemplazar al empleador en obligaciones que son del empleador, sobre todo con dineros públicos, porque entonces se estaría sacrificando
el bienestar de todo el sistema por beneficiar a un solo empleador. Y entre los ejemplos de cosas que las ARLs no deben hacer históricamente hablando, está, entre otras, suministrar elementos de protección personal a los trabajadores de sus empresas afiliadas. Señalizar, por ejemplo, colocar la señalización sobre peligros, etcétera, dentro de sus empresas afiliadas. Esos son casos concretos que históricamente han estado prohibidos. Ahorita, en este momento, hay algunas normas que se han expedido en las que sí se obliga a las ARLs a distribuir o a destinar una parte de la cotización de riesgos laborales a temas relacionados con elementos de protección y capacitación para empresas del sector de la salud, especialmente para ellas, y mencionan ahí también por los laditos personas que trabajen en áreas de migración, transporte aéreo y terrestre, etc. Pero en mi opinión el alcance de esa norma no debe ser que entonces la empresa no da ningún elemento de protección y que todo se lo cargamos al sistema de riesgos laborales. En mi opinión eso no debe ser así. Legalmente no debe ser así. Ahora, si ustedes me preguntan a mí en la práctica, pues, ¿qué puede hacer la empresa? Pues pídaselo a la ARL. Si no se lo dan, pelíalo. Y de pronto a través de una tutela lo gana. Si sí se lo dan, en este momento de emergencia, pues usted como empleador queda tranquilo, queda contento, se ahorró una plata. Pero yo les voy a confesar cuál es mi preocupación de eso. Que cuando pase esta emergencia, se nos va a olvidar las angustias por las que estábamos pasando en este momento. Créanme que se nos va a olvidar. La mente humana es bien particular y se nos va a olvidar. Se nos van a olvidar las angustias económicas. Se nos van a olvidar las angustias operacionales. Se nos va a olvidar la necesidad que teníamos de conservar el empleo. Y en ese momento, cuando pase esta emergencia, el confinamiento, cuando ya haya una vacuna para el virus, cuando, bueno, en fin, cuando pase la emergencia, porque esto va a pasar, esto no es eterno, esto va a pasar en algún momento. Cuando esto pase, nos arriesgamos a que las entidades de control, de oficio o por queja de alguien, inician investigaciones y vuelvan a esa doctrina tradicional de 25 años, según la cual las ARLs no podían reemplazar al empleador en obligaciones que eran de él. Y en ese momento nos podrán salir con la teoría que es que el fin no justifica los medios y que entonces había que darle un alcance racional a la norma, que el tema no era ilimitado, que mal haría el legislador al establecer una cosa de esas así de general, tal. Miren, hay un riesgo de que eso ocurra. Hay un riesgo de que eso ocurra y en ese momento, un año después o 2 años después, nos van a poner eventualmente a dar explicaciones sobre por qué recibimos tanto del sistema cuando realmente era una obligación nuestra como empleadores. A mí me parece que uno como empresario no debería exponerse a eso. La norma, suponiendo que dejara el espacio para la duda, en mi opinión, como empresarios no deberíamos recargarnos al 100% en esa norma para liberarnos al 100% de esa otra obligación. Me parece que las medidas que tomemos en este momento, las peticiones que hagamos en este momento, debemos pensarlas para que sean sostenibles en el tiempo, estratégicas en el tiempo. Lo último que necesitamos después de salir de una emergencia como esta que estamos viviendo es encontrarnos con demandas de un trabajador porque aplicamos mal una de estas estrategias o una reclamación del ministerio porque en criterio del ministerio actuamos mal suspendiendo un contrato, por ejemplo. Muy bien, la siguiente pregunta es, buenos días, quisiera preguntar el manejo sobre aislamientos preventivos, pruebas realizadas mientras sale el resultado y el ausentismo sin incapacidad médica. Mira, en la práctica ese tiempo que la persona esté aislada, sin incapacidad, es un tiempo que como norma general el empleador tendrá que remunerarlo con cargo a su bolsillo, a menos que ese aislamiento
logre manejarlo con el trabajador a través de alguna de esas estrategias. De pronto trabajo remoto, pero en algunos casos no se puede. Algunas empresas están diciéndole, mire, usted está en confinamiento, no está viniendo a trabajar y resulta que es que pues yo no le puedo seguir pagando, entonces disminuyamos la jornada y le pago, pero le pago menos. O algunas empresas están diciendo, pues lo mando a vacaciones porque usted no está incapacitado. Pero es que hay empresas que ya agotaron todas estas estrategias. Ya las agotaron, es que no se les olvide que ya llevamos 2 meses largos de confinamiento. O sea, muchas de estas estrategias hay empresas que ya las agotaron. Entonces hay unas empresas que están diciendo, mire, si usted no puede salir de la casa, pero no está incapacitado, y no puede salir de la casa porque hay una norma legal que dice que usted no puede salir, entonces yo lo que voy a hacer es suspender el contrato. Suspendámoslo de mutuo acuerdo. Licencia no remunerada. No, que es que a mí no me sirve la licencia no remunerada. Listo, entonces hay empresas que están alegando la fuerza mayor o el caso fortuito. Y lo mismo están haciendo no solo para los casos de aislamiento sin incapacidad, sino también para personas que son mayores de 60 o que tienen morbilidades previas y que por esa condición no pueden salir. Pero entonces la fuerza mayor no es ni la edad ni el estado de salud, porque se podría estar configurando un fuero que no es. Ahí la fuerza mayor es la existencia de una norma legal que le prohíbe a la persona salir de la casa. Esa es la fuerza mayor. Es un hecho nuevo, irresistible, al cual la empresa no se puede oponer y que no dependía de la empresa solucionar. Algunos están acudiendo inclusive, repito, a la suspensión del contrato. Eso es lo que se puede hacer hoy con base en la ley. Yo recuerdo que cuando recién estaba arrancando este tema del COVID, hubo muchas declaraciones de prensa de funcionarios de altísimo nivel donde decían, no, tranquilos, es que este tiempo de aislamiento sin incapacidad va a tener que ser pagado por las EPS como incapacidad por riesgo común. Eso dijeron verbalmente, pero no ha salido ningún decreto, resolución, acuerdo, circular, guía que diga eso que se anunció tanto en ruedas de prensa. Entonces, en la práctica, el manejo es el que les acabo de comentar. El manejo práctico es ese. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, buenos días, tenemos colaboradores que se pensionaron en 2018. En este momento es necesario finalizar sus contratos. ¿Cuál es la mejor alternativa para finalizar este tipo de contratos? Terminación de contrato. Hay 6 formas de terminar un contrato de trabajo, digamos, en este momento. Una opción para terminarlo puede ser el vencimiento del plazo si el contrato es a término fijo. O puede ser alegando la culminación de la obra si el contrato era por obra. O por mutuo acuerdo. O con justa causa. Y el tema de los pensionados cabe acá, en la justa causa. Lo que pasa es que la ley dice que cuando la justa causa que se alega es el reconocimiento de la pensión, hay que darle a la persona un preaviso de 15 días. Cuando uno acude a cualquiera de estas 4 estrategias o a alguna de estas 4 primeras que acabamos de mencionar, el ministerio no se opone y de hecho estas terminaciones no entran a contabilizarse para efectos de un despido colectivo. Luego se pueden hacer inclusive sin permiso del ministerio ni nada por el estilo. Otra opción es la terminación sin justa causa, que no aplicaría para la pregunta puntual de los pensionados. Repito, para los pensionados sería esta causal, y hay sentencias que dicen que aunque la persona se haya pensionado hace 2 años, la causal se puede alegar hoy, porque hay sentencias que dicen que esa facultad del empleador nunca se pierde. Es discutible eso, es discutible porque todos sabemos que las justas causas hay que alegarlas pues muy rápidamente ocurran o tan pronto el empleador se entere, pero una excepción a esa norma general es ese, el del reconocimiento de la pensión. Hay otra forma de terminar el contrato, que es la terminación sin justa causa. Se puede, es legal, pero ¿por qué la tengo ahí en amarillo? Porque, si bien es cierto se puede, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en un despido colectivo. La ley nos permite terminar solamente un número máximo de contratos sin justa causa en un periodo de 6 meses.
Entre más trabajadores tenga la empresa, menor es el porcentaje de trabajadores que se pueden terminar sin justa causa en un periodo de 6 meses. Entre menor sea el número de trabajadores de la empresa, mayor es el número de personas que se puede terminar sin justa causa en un periodo de 6 meses. El punto es, cuando lleguemos a ese porcentaje que la ley nos permite, si la empresa necesita seguir terminando contratos sin justa causa, tiene que pedirle permiso al ministerio. Porque si sigue terminando contratos sin justa causa, sin permiso del ministerio, cuando ya superó el tope máximo de ley, se configura una cosa que se llama despido colectivo. Y el despido colectivo tiene una consecuencia legal y es que el despido no surte efectos. Entonces, es muy delicado. Entonces, habría que pedirle permiso al ministerio si llegamos a ese porcentaje. Pero también está en amarillo porque es que el ministerio ya ha dicho, a través de varios medios, que no va a autorizar terminaciones, solicitudes de terminación de contratos por despido colectivo, que no los va a autorizar. Entonces, no vale la pena ir al ministerio a pedir permisos de despido colectivo. Y hay otra causal, o hay otra forma de terminar el contrato de trabajo, que está prevista en este literal F del artículo 61 del Código, que consiste básicamente en terminar contratos cuando la empresa ha tenido que suspender sus actividades por más de 120 días. Acuérdense que la suspensión por menos de 120 días permite suspender los contratos con permiso del ministerio. La suspensión de actividades por más de 120 días permite terminar los contratos, pero también con permiso del ministerio, por eso está en rojo. Porque el ministerio ya ha dicho, aquí no vengan a pedirme autorizaciones para terminar contratos por cierre porque no se las voy a conceder. Además, realmente desde que empezó la pandemia a hoy han transcurrido 60 días tal vez, más o menos, 60, 70 días más o menos. Entonces todavía ni siquiera hemos llegado a los 120 días. Pero cuando lleguemos ahí, y si la empresa tuvo que cerrar desde que empezó toda esta cuarentena, pues el ministerio no va a dar el permiso. Entonces son básicamente estas 6 las formas de terminar el contrato. La pregunta específica aplicaría acá, terminación con justa causa, y en mi opinión se podría aplicar aunque la persona se haya pensionado 2 años atrás. Eso dice la jurisprudencia de hoy. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿se puede descontar el valor cancelado por vacaciones anticipadas a quien se despida o renuncie en una empresa sin que éste tenga una autorización de descuento para este pago de vacaciones? No, no se puede. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso hacerlo. Cuando uno va a pagar vacaciones anticipadas, es mejor firmar la autorización de descuento. Es que miren, si uno anticipa las vacaciones y el contrato termina y uno quiere descontar de la liquidación esas vacaciones, en últimas uno, en la liquidación, ¿qué es lo que está pagando uno ahí? Salarios o prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses. Si nosotros descontamos de salarios, primas o cesantías las vacaciones sin autorización del trabajador, nos arriesgamos a que el trabajador alegue que fue un descuento no autorizado. Y los descuentos no autorizados sobre salarios, primas o cesantías pueden generar salarios caídos, indemnización moratoria. Me parece que es un riesgo. Yo no lo aconsejaría. Además, realmente el tema de las vacaciones, claro, en este momento cualquier peso es plata, yo lo entiendo, pero realmente las vacaciones son 15 días de salario y realmente descontar esos 15 días de salario, que eventualmente se pagaron anticipados, de salarios o prestaciones, nos expone a que el trabajador, después de que se termine el contrato, nos cobre un día de salario por cada día de demora que tengamos en reponerle lo que se le descontó indebidamente. O sea, es un riesgo muy alto, es por 15 días de salario, asumir un riesgo de un día de salario por cada día de demora en el reembolso de esas prestaciones que se pagaron incompletas. Y puede ser como mínimo hasta por 2 años esa sanción moratoria. Entonces imagínense, por descontar 15 días vamos a arriesgarnos a pagar 720 días de sanción como mínimo. No me parece que el riesgo sea proporcional al beneficio. Hay casos donde uno sí se tiene que arriesgar, pero aquí yo lo pensaría bastante bien, ¿no? Yo no lo recomendaría. Muy bien, para continuar,
Buenos días. Cuando hubo acuerdo para trabajo en casa, para colaboradores de manejo y confianza, aún se mantiene que no hay límite de jornada laboral. Muchas gracias. Laboralmente sí. Laboralmente sí. Eso no ha cambiado en el régimen laboral. Ahora, recordemos que laboralmente no tener límite en la jornada es que pues, no se pagan horas extras, pero pues hay sentencias de la Corte Constitucional según las cuales nadie debería trabajar más de 10 horas al día, ¿no? Pero, digamos, la respuesta desde el punto de vista laboral es sí, se mantiene esa excepción. No hay límite a la jornada máxima laboral. Esa es la respuesta a la pregunta. Sin embargo, como les mencioné hace un rato, ojo con el decreto 1477 del año 2014 sobre enfermedades laborales. Ese decreto establece el listado de enfermedades laborales, como les conté hace un rato, pero también hace un listado de cuáles son los factores de riesgo que pueden enfermar a la gente. Entonces dice, mire, estilos de mando inadecuados pueden enfermar a la gente, modalidades de pago inadecuados pueden enfermar a la gente, evaluaciones de desempeño que ataquen a la persona también, ausencia de mecanismos para manejar cambios al interior de la empresa también, pero ojo con estos. Excesiva cantidad de horas extras para trabajadores que no son de confianza y manejo. Frecuencia inadecuada en la rotación de turnos. Y esto aplica para los que son de confianza y para los que no son. Excesivo trabajo nocturno. Y esto aplica para los que son y no son de confianza. Excesivas demandas cuantitativas y cualitativas de trabajo. Y esto aplica para los que son de confianza y para los que no son de confianza. O jornadas excesivas de trabajo. Y esto aplica para los que son de confianza y para los que no son de confianza. Esos son los factores de riesgo. ¿Qué enfermedades se pueden generar cuando la persona está expuesta a alguno de estos factores de riesgo? Repito, enfermedades laborales, depresión, hipertensión, trastorno de sueño, de pánico, adaptativo, reacciones al estrés grave, trastornos psicóticos agudos y graves. No es que sea automático, que trasnochó un día y entonces ya todo esto es laboral, no. Pero sin duda es una puerta que es mejor no abrir. Porque repito, si la enfermedad llega a ser laboral, si algún médico, el de la EPS o el de la ARL o juntas de calificación dice que esto es laboral, el principal efecto es, listo, ARL paga prestaciones económicas asistenciales. Bueno, listo, eso es lo de menos. Me parece que más delicado es que la empresa tiene que investigar la enfermedad laboral. ¿Por qué se dio? Tiene que demostrar qué había hecho para prevenir esto. Tiene que reportar esa enfermedad al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio abra eventualmente una investigación y mire a ver si la empresa hizo lo necesario para controlar estos factores de riesgo para que no se generaran estas enfermedades. Y si el ministerio encuentra que no, la empresa no hizo lo suficiente, el ministerio puede multar. Pero además el trabajador puede colocar una demanda por responsabilidad civil alegando negligencia de la empresa en la prevención de estas enfermedades, porque exigió demasiadas horas extras, hubo frecuencia inadecuada en la rotación de turnos, trabajo nocturno, demandas cuantitativas, jornadas de trabajo excesivas. Pero no es solo eso. Contratar a una persona que no tenga el conocimiento para el cargo, por ejemplo, también puede generar enfermedades laborales. Una persona que no tenga las habilidades para desarrollar los retos del cargo. Una persona que esté en un cargo que no es acorde con su perfil mental, donde no tiene la iniciativa y autonomía que su perfil mental requiere. Una persona que no se identifique con la tarea o con la organización. Una persona que pertenezca a la Sociedad Protectora de Animales, miembro emérito, presidente fundador, etcétera, trabajando en un matadero de pollos. La vamos a enfermar. Y no porque la persona sea mala, sino porque está en el lugar que no corresponde. Y estos factores de riesgo pueden generar, por ejemplo, gastritis, dispepsia, colon irritable,
con los mismos efectos que mencionamos antes. Repórtelo a la ARL, haga la investigación, repórtelo al ministerio, defiéndase en la investigación eventual del ministerio y defiéndase además en la eventual demanda por responsabilidad civil. Es que hoy los temas laborales no se pueden mirar aislados de los temas de seguridad y salud en el trabajo y de los temas de seguridad social. Las medidas que tomemos tienen que ser sostenibles en el tiempo, pero mirando el tema integralmente. Ese es el reto que tenemos hoy. No es solamente que gestión humana, por ejemplo, diseñe, no es solamente, por ejemplo, que el área de producción diseñe un excelente tema de tiempos y movimientos para ser productivos y que gestión humana además entonces haga un reglamento interno de trabajo ajustado pues a todo ese tema de tiempos y movimientos. También hay que mirar el tema de seguridad y salud. Es un tema de trabajo en equipo, miren. Hoy en día son 5 los riesgos que tenemos que cuidar. El riesgo laboral, que es contratar bien y pagar bien. El riesgo de seguridad social, que es afiliar bien y pagar bien. Hay todo un régimen de afiliaciones a la seguridad social que cada vez se ha ido complejizando más, pero pues una cosa es afiliar a un trabajador dependiente, otra a un independiente, y si es alto riesgo es una cosa y si es bajo riesgo es otra. Otra cosa es un aprendiz. Otra cosa es un pasante universitario, otra cosa es un trabajador independiente por cuenta propia. Bueno, en fin, el tema de seguridad social de afiliaciones y cotizaciones tiene ya, digamos, toda una reglamentación. El tema de seguridad y salud en el trabajo es cumplir todas las normas para evitar accidentes o enfermedades. Y hoy en tiempos de COVID-19, los protocolos de bioseguridad son fundamentales para evitar accidentes o enfermedades. Si uno cumple bien esos 3 primeros riesgos, si uno contrata bien y paga bien, si uno afilia bien y paga bien, si uno cumple todas las normas de bioseguridad, pero además las normas de alturas que siguen vigentes, las de confinados que siguen vigentes, las de riesgo psicosocial que siguen vigentes, las de seguridad vial que siguen vigentes, las de brigadas de emergencia, las de comité paritario, las de comité de convivencia, las de capacitación, inducción, dotación, entrenamiento, mejor dicho, todo eso que sabemos de tiempo atrás. Si cumplimos con eso, vamos a evitar el cuarto riesgo, que es el riesgo administrativo que se traduce en las sanciones que el ministerio puede imponer por haber incumplido alguna de las normas anteriores. Y es que las sanciones no son solamente multas, también pueden llegar al cierre de la empresa. Lo han dicho un montón de veces en estos días de COVID-19. Pero además también cumplir con estos 3 primeros riesgos nos disminuye el riesgo de un asunto penal. Es que si por fallas en las medidas de seguridad la persona se mata, la familia puede denunciar penalmente por homicidio culposo a quien debiendo cuidarlo no lo cuidó. Es decir, al que le debía dar los elementos y no se los dio, o al que debió supervisar que los usaba y no supervisó. En fin, son 5 los riesgos que hay que tomar. Entonces, frente a la pregunta de ¿sigue vigente que los trabajadores de confianza y manejo no tienen jornada máxima? Sí, sigue vigente desde lo laboral, pero con unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista de seguridad social, porque eso que se implemente al amparo de lo laboral puede generar enfermedades laborales, que si no se pueden demostrar que se controlaron, que se trataron de controlar desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, lo hicimos bien en lo laboral, pero esas enfermedades laborales que se generaron por fallas en las medidas de prevención pueden generar demandas por responsabilidad civil, multas del ministerio y eventualmente cierre de la empresa y esporádicamente, excepcionalmente también, responsabilidades penales. Entonces, frente a cada pregunta que ustedes se hagan, traten de responderla a la luz de estos 5 riesgos. Hoy nuestra videoconferencia, nuestra reunión, digamos, habla un poquito de todo, estrategias laborales, algunos impactos en seguridad social, puntualmente en la disminución de aportes a pensiones, algunos impactos en seguridad y salud en el trabajo, puntualmente en el tema de trabajo remoto y vacaciones, en el tema del cansancio, la fatiga, el estrés. Nos centramos principalmente, digamos, en estos 3 temas y en algunas sanciones administrativas. Pero todos ustedes, con la experiencia que tienen, saben que detrás de cada uno de estos 5 riesgos hay todo un mundo adicional que hay que seguir respetando.
y que no hemos mencionado hoy porque pues, no era el objeto de nuestra reunión. Hay que firmar buenos contratos, hay que pactar bien las jornadas, hay que pactar bien la remuneración, hay que dejar muy claro el régimen disciplinario. Aquí el tema de seguridad social, repito, el tema de afiliaciones. Tener muy claro qué aplica dependiendo del tipo de contrato que hayamos firmado. Porque además aquí en el tema de contratación, ustedes recuerdan, hay un tema de contratación directa, contratación tercerizada, contratistas temporales, etc. Todo esto tiene un marco legal que hay que seguir cumpliendo. Igual en seguridad y salud en el trabajo, para evitar riesgos administrativos y penales. Entonces, cada pregunta que ustedes se hagan, respóndanla a la luz de estos 5 riesgos. Tenemos que cuidarlos de manera permanente, coherente y simultánea. Permanente a toda hora. Coherente a los 5 riesgos tenemos que tenerlos monitoreados. Y simultánea porque los 5 riesgos los tenemos que cuidar al tiempo. Perfecto, muchas gracias. Creo que entonces nos quedan espacio para otras 2 o 3 preguntitas. Para continuar entonces, doctor Germán, ¿qué puede hacer la empresa si un colaborador sigue los protocolos internos, pero se tienen evidencias que en la calle no se está cuidando? No usa tapabocas, juega fútbol, etcétera. Esto teniendo en cuenta que por su comportamiento podría llevar el virus a la planta y esto llevar al cierre de la misma. En mi opinión, si hay evidencia de eso y se le ha informado que no lo debe hacer, eso puede ser motivo de sanción. Y la sanción va a depender del régimen disciplinario interno de cada empresa. Puede ser un llamado de atención, puede ser una suspensión o eventualmente una terminación. Ahora, es complejo, no es fácil porque, bueno, los ejemplos que tú pusiste ahora es evidente el incumplimiento. Salir a jugar fútbol cuando está prohibido. No usar el tapabocas cuando es obligación usarlo. Esos son ejemplos fáciles. Pero hay otros que no son tan fáciles y que también pueden ser incumplimiento. Salir con la familia a mercar. ¿Lo vamos a sancionar también por eso? Es que finalmente las normas que se han expedido hoy tienen un ámbito tan amplio de aplicación que realmente, más allá del tema sancionatorio que se puede llegar a imponer, etcétera, aquí yo creo que la esencia es un tema de autocuidado. Autocuidado. Si nosotros no somos conscientes que todo arranca por el autocuidado, podemos sacar 50 millones de normas y siempre habrá motivos para decir que incumplieron alguna. Pero entonces se va a volver invivible la vida. O sea, lo voy a sancionar porque miró, porque no miró, porque cogió el manubrio sin desinfectarlo, porque llegó y no se limpió los zapatos, porque se va a volver invivible el tema. Entonces creo que, aunque se podría sancionar, hay que mirar, evaluar bien hasta qué punto queremos meternos en ese mundo, en ese desgaste, porque si a este lo sancionamos por eso, al otro también nos va a tocar por eso o por otra cosa. Entonces nos vamos a dedicar a sancionar. Hay que ver hasta qué punto nos queremos meter en eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el COVID-19 hasta este momento sigue siendo enfermedad común para los otros sectores que son distintos al sector salud? Sí, sí, legalmente sí. El único decreto que dice que se presume laboral el COVID-19 para algunos trabajadores del sector salud es el decreto 538, que es el que está aquí en el número 14. Yo les quiero confesar algo. Miren, estos días he estado hablando con varios clientes de mi firma que me han convocado a reuniones como esta, pero con su ARL. Porque mis clientes sorprendidos me han dicho, oiga, venga, estoy muy preocupado porque la ARL me está diciendo que el COVID puede ser laboral para mis trabajadores. Yo les he dicho, pero ¿por qué si usted no es salud? No es sector salud. Entonces empezamos la reunión y les voy a repetir lo que me dijo la ARL. Yo lo escuché de ellos y es una ARL de primer nivel. Dice, mire, si un trabajador de la empresa resulta con COVID y resulta que al hacer la evaluación epidemiológica se detecta que, ¿cómo es que se llama eso? El círculo epidemiológico. Se detecta que dentro del círculo epidemiológico estuvo en contacto con otro trabajador de la empresa que también tiene COVID, ahí entendemos que esa es una enfermedad laboral con ocasión del trabajo.
por el hecho de que dentro del círculo epidemiológico otro trabajador de la empresa también tenía COVID. A mí eso me parece tremendamente peligroso para todo el mundo. De hecho, yo le decía a la ARL, oiga, venga, pero ¿por qué el COVID, que supuestamente, porque es imposible establecer la certeza de que este COVID tiene origen en el del compañero de trabajo, es imposible? Pero ¿por qué este COVID de este segundo compañero es laboral? Porque el del primer compañero se lo pegó. Y entonces, ¿por qué hace una semana o 2 meses, por qué la gripa de este compañero que se la pegó este otro compañero no era laboral? ¿Por qué el COVID sí y la gripa no? Es que el criterio que me están aplicando aquí para el COVID aplicaba entonces perfectamente para la gripa, para la varicela, para la tos, para todo lo que otro compañero de trabajo nos hubiera pegado. Pero además, es que por ley el COVID solo se presume laboral para los trabajadores del sector de la salud. Obligar al empleador a reportar como COVID, obligar al empleador a reportar como laboral el COVID de un trabajador de la empresa que eventualmente estuvo en contacto con otro compañero suyo que tenía COVID, obligar a la empresa a declarar eso como laboral, tiene unas implicaciones, miren. Toca reportarlo como laboral, demostrar que se cumplió con todos los protocolos. Si no se cumplió con eso, aguante la sanción del ministerio, aguante la demanda por responsabilidad civil. Pero además, ¿dónde van a quedar los indicadores del sistema de gestión? Se van a pegar una disparada, la cosa más horrible. Y es que acuérdense que ahora con el sistema de gestión, todas las empresas tienen que tener indicadores. Y ya con los indicadores ahí puestos sobre la mesa, con todas las empresas pudiendo ser medibles todas en las mismas condiciones, estamos a un paso en que el Ministerio de Trabajo saque una reglamentación reglamentando ese artículo del decreto 1295 de hace 25 años que decía que a las empresas juiciosas se les baja el nivel de cotización, pero que a las desjuiciadas se les sube el nivel de la cotización. Estamos a un paso porque ya todas las empresas tienen indicadores. Entonces, si el indicador de enfermedad laboral, de ausentismo, de incapacidades, etcétera, se le va a disparar a las empresas, porque es que, ojo, el 80% de los cristianos de este planeta vamos a resultar contagiados según lo que yo leo por ahí en varias fuentes. Si a las empresas se les puede disparar esos indicadores porque el 80% de su población puede terminar con una enfermedad laboral, entonces el paso siguiente es que cuando reglamenten el tema, el valor de la cotización ARL se va a subir. Entonces una empresa de alto riesgo va a subir su cotización del 6.9%, que es hoy, la tiene hoy en riesgo 5, al 8.7%. Es un 2% más de la nómina, un 2% más de cotización sobre el costo total de la nómina, y en muchos negocios, hoy, antes del COVID, y ahora con mucho mayor razón en tiempos de COVID, un 2% de sobrecosto en la nómina puede ser la diferencia entre mantenerse vigente o tener que cerrar. Pero es que más allá del tema financiero, más allá del tema de las investigaciones, el tema de las sanciones legales, el tema de los recursos, es el tema de, oiga, estamos en una pandemia. Pandemia significa que en el mundo entero estamos expuestos al riesgo, al virus, y no por el trabajo, sino por el hecho de vivir en el planeta. Hay personas que están encerradas en la casa y les dio COVID y no están en contacto con nadie. Entonces, decirle a una empresa que el COVID para ese segundo trabajador es laboral, por el solo hecho de que en la empresa un compañero suyo también lo haya tenido y haya formado parte de su círculo epidemiológico, me parece que tiene unas implicaciones complejísimas. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, el COVID solo es laboral por ahora para el sector de la salud, pero para mi sorpresa, algunas ARLs, llevando al extremo interpretaciones técnicas, pretenden entonces que las empresas reporten como laboral estos COVID que les acabo de mencionar. Muy bien, creo que entonces, acercándonos al final, vamos a responder esta última pregunta. ¿Están obligadas las empresas a practicar pruebas ante el COVID-19 a su personal activo? ¿Las ARL tienen la obligación de pagar esas pruebas? No. No, la respuesta es no. Ni lo uno ni lo otro, no. No, y menos porque las empresas no tienen personal técnico especializado para tomar esas pruebas. No, eso no es así. Ninguno de los protocolos lo establece de esa manera, no. La respuesta es no.
Bueno, doctor Germán Plaza, ¿Vale? muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Por ahí nos estaban escribiendo que recordar entonces las redes para la cita hoy a las 4:30. Entonces ahí se las dejamos. Muchas gracias a todos. Doctor Germán, muchísimas gracias. Y entonces esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Feliz resto de jornada. Gracias.